En este video vamos a hablar de la coloración. ¿Qué moléculas se van a teñir? Lo que se van a teñir son las moléculas grandes que no se disuelven durante la técnica histológica y que forman complejos macromoleculares. Ejemplos son las proteínas del citoesqueleto, las proteínas extracelulares, las nucleoproteínas y los complejos de fosfolípidos y proteínas en las membranas. En la técnica histológica de rutina se utiliza una coloración dicrómica que es hematoxilina y eosina, ¿sí? Es dicrómica porque está compuesta por estos dos colorantes. Por lo tanto, esta técnica, que es hematoxilina y eosina, va a ser la más utilizada en histología. En cuanto a los fundamentos de la coloración, primero tenemos que hablar de lo que es una molécula aniónica y una molécula catiónica. Una molécula aniónica es aquella que tiene carga negativa. Una molécula catiónica es aquella que tiene carga positiva. Un colorante puede ser ácido y decimos que tiene carga neta negativa, ¿sí? Un colorante ácido tiene carga negativa. Como es negativo, va a reaccionar con los grupos catiónicos, es decir, con los grupos que tengan carga positiva que se encuentren en la muestra. Un colorante básico tiene carga positiva, por lo tanto va a ir a reaccionar con los grupos aniónicos, es decir, con los grupos con carga negativa presentes en la muestra, ¿sí? El fundamento de esto es que los opuestos se atraen, ¿sí? Un colorante ácido con carga negativa va a ir a reaccionar con grupos con carga positiva. Un colorante con carga positiva, que son los colorantes básicos, van a ir a reaccionar con grupos con carga negativa, ¿sí? Que son grupos aniónicos. De esta manera, en la técnica histológica de rutina, con esta coloración dicrómica, que es la hematoxilina y eosina, el colorante básico de la técnica es la hematoxilina y el colorante ácido es la eosina. La hematoxilina, que tiene carga positiva, es básica, va a ir a reaccionar con grupos aniónicos con carga negativa, como lo son los fosfatos de los ácidos nucleicos, como la heterocromatina, los nucleolos y el ARN ribosomal, los grupos sulfatos de los glucosaminoglucanos que se encuentran, por ejemplo, en la matriz extracelular, y los grupos carboxilo de las proteínas. En cuanto a la eosina, que es el colorante ácido con carga negativa, va a ir a reaccionar con los grupos catiónicos con carga positiva. Los grupos catiónicos que se pueden encontrar en una muestra son las proteínas básicas del citoplasma, ¿sí? Las proteínas con carga positiva, los filamentos citoplasmáticos, las fibras extracelulares y los componentes membranosos intracelulares. De esta manera podemos hablar de dos conceptos, que es la acidofilia y la basofilia, ¿sí? Filia de afinidad. Por lo tanto, acidofilia se refiere a la afinidad por el colorante ácido, en este caso la eosina. Por lo tanto, la acidofilia la podemos definir como la capacidad de los grupos catiónicos de reaccionar con un colorante ácido, mientras que la basofilia es la capacidad de los grupos aniónicos de reaccionar con un colorante básico. De esta manera podemos observar, fíjense, esto es un preparado histológico, podemos observar cómo las células se van a teñir con ambos colorantes. La hematoxilina, que es el colorante básico, tiñe de color
violeta o azul. Y la eosina, que es el colorante ácido, tiñe de color rosado. Acá podemos ver, esto es un preparado histológico en el cual vemos células, ¿sí? Esto es una célula, acá tenemos otra célula, ¿sí? Los componentes celulares que podemos ver con claridad es el núcleo y también podemos ver el citoplasma. El núcleo, como tiene grupos aniónicos con carga negativa, ¿sí? Se va a teñir con el colorante básico que es la hematoxilina, como podemos observar. También podemos ver basofilia, si esa afinidad por el colorante básico, en el citoplasma de la célula, debido a que se encuentra en este sector el retículo endoplasmático rugoso con ARN ribosomal, el cual también se tiñe con hematoxilina por tener grupos aniónicos. Esta célula que estamos observando es una célula productora de proteínas, ¿sí? Sintetiza proteínas. Las proteínas tienen carga positiva, ¿sí? Son proteínas básicas y van a tener acidofilia. Se tiñen con el colorante ácido, es decir, la eosina. Por eso, en los preparados, la estamos observando de un color rosado. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la hematoxilina se ve violeta y la eosina se ve rosa. En este preparado podemos observar fibras colágenas, las cuales se tiñen muy bien con eosina. ¿Sí? Son fibras extracelulares que se tiñen con eosina. Podemos ver núcleos de las células que se tiñen con hematoxilina. En este preparado estamos viendo células adiposas, ¿sí? Los adipocitos son las células que almacenan lípidos. Dijimos que los lípidos se pierden en la técnica histológica, ya que son extraídos del tejido por solventes como el alcohol y el xilol durante el procesamiento de la muestra, y como se pierden, no se tiñen. Por lo tanto, acá podemos ver como en un preparado en el que vemos células que almacenan lípidos, las vemos pálidas, ¿sí? Las vemos blancas, precisamente porque los lípidos se perdieron durante la técnica histológica y por lo tanto no se van a teñir. Lo que sí vemos es el núcleo de la célula, que contiene la gota de lípido, que se tiñe con hematoxilina y se ve violeta. En este preparado podemos ver un corte del intestino, donde vemos las células en las cuales el citoplasma se tiñe rosa, es acidófilo, se tiñe con eosina, y el núcleo se tiñe basófilo, ¿sí? Tiene afinidad por la hematoxilina, se ve violeta. Y vemos cómo hay espacios en blanco. Estas células son glándulas que producen mucinógeno. El mucinógeno es una proteína muy glicosilada y, como dijimos, lo que son los carbohidratos tienden a perderse con la técnica histológica. Por eso parece que la célula estuviera vacía, porque se perdieron los carbohidratos que formaban parte de su componente de secreción. Esto es otro ejemplo de moléculas que se pierden
en la técnica histológica de rutina. Esto es todo por este video. Muchas gracias.